Todo bien, buenas tardes. Ya listos. Perfecto, señores. Qué bueno que ya me escuchan. Qué bueno, coméntenme si la presentación también están viendo transmisión manual Eaton. ¿Qué están viendo en la presentación, señores? Sí, ya se ve la presentación. Perfecto, señores. Bueno, pues les saluda nuevamente Humberto Flores, señores. Yo creo que ya mi voz aguardientosa la tienen pues ya bien identificada. Desde la semana pasada hemos estado trabajando y con cursos seguidos. Seguidos, digo, ya tiene más de un año que estamos vía web, pero justamente estas últimas semanas hemos estado más constantes. Entonces, pues yo creo que ya mi voz la identifican de volada. Soy Humberto Flores nuevamente. Hoy por la mañana estuvimos hablando del motor Max Force. Ayer estuvimos hablando del motor DT466, del sistema de postratamiento SCR DMWM. Y bueno, hemos trabajado ya con varios temas. Ahora, exactamente hoy miércoles 10 de noviembre, vamos a hablar al mediodía sobre las transmisiones Eaton, las transmisiones manuales. También tenemos programado un curso o una plática de Eaton de Ultra Shift Plus, pero pues creo que es el día de mañana, si no mal recuerdo. Hoy tenemos transmisiones manuales Eaton. El objetivo de este rato que vamos a estar platicando es mostrarles a ustedes las características de funcionamiento de las transmisiones manuales, algunas recomendaciones de operación, de mantenimiento preventivo y pues principalmente de eso trata nuestro tema de hoy, aproximadamente una hora también, como en los otros temas, vamos a estar platicando ahora sobre estas transmisiones. Señores, pues sin más rollo, vamos a iniciar con esto. Bienvenidos todos nuevamente. Iniciamos con nuestro primer slide, donde lo primero que quiero comentarles es que la transmisión es parte del tren motriz, es un componente del tren motriz, ¿ok? El tren motriz, como ustedes saben, está compuesto o lo integran el embrague, la transmisión, la flecha cardán, los ejes traseros y los mandos finales que vendrían siendo las ruedas. El motor no es parte del tren motriz. El motor hace su función muy independiente. Recuerden que la función de un motor es convertir energía calorífica en energía mecánica, ¿ok? Para obtener fuerza y movimiento. Pero una vez que el motor genera ese torque y esa fuerza, esa potencia, el motor lo entrega al tren motriz y el tren motriz es el encargado de aprovechar ese torque y potencia del motor y modifica el torque y la potencia por medio de sus engranes. Entonces, la transmisión es parte del tren motriz. Su definición sería: la transmisión es un componente del tren motriz que aprovecha el torque y las RPMs del motor y los modifica por medio de sus engranes, con el objetivo de aumentar el torque, sobre todo en los primeros cambios de la transmisión, y en algunos casos aumentar la potencia también, sobre todo cuando son transmisiones overdrive. Muy bien, vamos al siguiente slide donde justamente les muestro lo que he estado platicando. La transmisión aprovecha el torque y las RPMs del motor y las modifica por medio de sus engranes. La transmisión transmite el movimiento del motor al resto del tren motriz, obviamente en conjunto con el embrague. Recordemos que el embrague conecta y desconecta el trabajo del motor con el resto del tren motriz. Una vez que el embrague está conectado al motor, transmite la fuerza a la transmisión y la transmisión se va a encargar de multiplicar ese torque, de generar una fuerza totalmente diferente a la que desarrolla el motor. Recuerden que los motores están limitados. Por ejemplo, si tenemos un tren motriz instalado en un motor que genera
1850 libras-pie de torque. Esa es la fuerza máxima del motor, 1850 libras-pie. Esa fuerza, el motor la entrega a ciertas revoluciones. La transmisión recibe esa fuerza y la transmisión lo que hace es multiplicar esa fuerza. ¿Por cuánto la va a multiplicar? Pues depende de la velocidad que esté acoplada. Yo creo que muchos, o si es que no la mayoría de los que estamos en esta plática, hemos escuchado hablar de la famosa función relación de transmisión. ¿Qué es relación de transmisión? Son las vueltas de entrada por las vueltas de salida de la transmisión, es decir, las vueltas que me manda el motor por las vueltas que saca la transmisión. Esas vueltas van a ser totalmente diferentes, van a ser reducidas, porque las revoluciones del motor pasan a través de muchos engranes dentro de la transmisión y eso genera reducción de velocidad, pero genera también multiplicación de fuerza, multiplicación de torque. Vamos a terminar de hablar de esto un poquito más adelante. Existen dos tipos de transmisión en relación a este tema, ¿no? A la relación de transmisión. Existen transmisiones directas. Las transmisiones directas son aquellas en las que su última velocidad, su relación es de 1 a 1. Es decir, si estamos hablando de una transmisión de 10 velocidades, si el motor me manda una vuelta, la transmisión saca una vuelta. Si el motor me manda 1000 revoluciones, la transmisión saca 1000 revoluciones. Esa es una transmisión directa, cuando la relación es de 1 a 1, vueltas de entrada, vueltas de salida. Y también existe la transmisión overdrive o con sobremarcha. Las transmisiones overdrive son aquellas en las que su última velocidad, su relación es menor a 1. Es decir, la flecha de entrada de la transmisión todavía no da una vuelta cuando la transmisión ya sacó una vuelta. Es decir, ahora la transmisión aumenta la velocidad en lugar del torque, pero estamos hablando de los últimos cambios de la transmisión. Si estamos hablando de una transmisión de 18 velocidades, la velocidad 18, su relación es menor a 1. 0.73 a 1. Es decir, la flecha de entrada apenas da 3/4 de vuelta, cuando la flecha de salida ya completó una vuelta. Entonces la transmisión se convierte en un convertidor de potencia, de velocidad. Pero repito, esto es en el último cambio de la transmisión. Entonces, hay dos tipos de transmisiones directas y transmisiones overdrive. Así las vamos a identificar. Ahora, las transmisiones, de antemano sabemos que la marca Eaton se instala en la mayoría de unidades de servicio pesado. Hablando de 10 velocidades hacia adelante, la mayoría de unidades de cualquier marca usa esta marca de transmisiones. Para cuando vamos a hacer una reparación o un diagnóstico de estas transmisiones, es importante, necesario que tengamos los manuales de servicio y diagnóstico. Para conseguir los manuales, vamos a basarnos en la placa de datos que se encuentra estampada en el housing de la transmisión. Al lado derecho de la transmisión está la plaquita. En esta placa viene justamente la nomenclatura que nos identifica a la transmisión. Un ejemplo de la nomenclatura es esto que les señalo ahora en la imagen. La nomenclatura de este ejemplo estamos hablando de una transmisión RTLO F18918B. Todas estas letras y estos números tienen un significado que nos van a ayudar a identificar la transmisión. Para el propósito de reparación, es decir, cuando vamos a pedir refacciones o queremos conseguir el manual de desarmado, de diagnóstico de la transmisión, es necesario hacer uso de esta nomenclatura para que la información o las refacciones que nos lleguen sean las indicadas, sean las adecuadas para la transmisión. La letra R en este ejemplo nos indica, nos habla de la marca de la transmisión. Tiene que ver con la marca, nos habla de una transmisión Road Ranger que pertenece a Eaton Fuller. Posteriormente tenemos información como la doble contraflecha. En la letra T
La letra T nos indica que tenemos una transmisión con doble contraflecha. De antemano sabemos, quienes han reparado estas transmisiones, saben que esas transmisiones están compuestas de un tren principal y dos contraflechas. Se divide así también de una sección principal y una sección auxiliar. En la sección principal tenemos los cambios de palanca y en la sección auxiliar tenemos los cambios de rango y multiplicador. En ambas cajas, en principal y auxiliar, se maneja la doble contraflecha. ¿Por qué doble contraflecha? Porque estamos hablando de tren motriz de mucho torque, donde la transmisión tiene que soportar el alto torque de los motores. Entre más engranes tengamos en la transmisión, más fácil es repartir el torque porque forzamos menos los engranes. Entre más engranes se usen en cada velocidad, menos forzados se ven los engranes. Entonces, por eso el sentido de la doble contraflecha. La letra L nos indica que es una transmisión de baja inercia. Entendamos que es una transmisión de alto torque, de baja velocidad. Transmisiones para trabajo pesado, para mover 20, 30, 40, hasta 60 toneladas o más. Algunos clientes rebasan las 60 toneladas. Entonces, por eso se les llama de baja inercia, porque son de baja velocidad, pero de alto torque. La letra O nos indica que es una transmisión overdrive o con sobremarcha. Ya comentábamos, estas transmisiones overdrive son las que en su última velocidad su relación es menor a 1. Si no encontramos la letra O, nos indica que es una transmisión directa. La letra F tiene que ver con la posición de la palanca en la tapa de cambios, ya sea posición frontal o atrasada. La tapa de cambios tiene el alojamiento donde se instala la palanca, puede cambiar esa posición de la palanca. Puede estar al centro o puede estar un poquito más adelantada la palanca. El número 18 se multiplica por 100 y se le suman 50. Entonces, dándonos un total de 1,850 libras-pie de torque. Esa es la fuerza máxima que genera esta transmisión, que soporta la flecha de entrada de la transmisión y el resto de los engranes. Recuerden que el motor ya está programado, está calibrado a un cierto torque. Normalmente el motor y la transmisión tienen que ser del mismo torque, así como el embrague. Si tenemos un motor de 1,800 libras-pie, la transmisión debe tener el número 18, que nos da un total de 1,800 libras-pie, y el embrague debe ser de la misma capacidad. Cuando se ensambla un tren motriz, nunca debe ser más grande el motor que la transmisión. No, deben ser iguales en torque. Y en algunos casos, la transmisión es más grande que el motor en torque, sobre todo en aplicaciones de uso rudo, como en las minas, en la sierra, donde las unidades recorren poca distancia, pero siempre están con alta carga. Ahí de pronto las transmisiones pueden ser más grandes que el motor en torque, pero nunca el motor debe ser más grande que la transmisión. Les comento esto porque algunos clientes, cuando llegan a reemplazar una transmisión, ya tienen en su bodega otra transmisión, por ejemplo, una transmisión de 18 velocidades, ya tienen otra transmisión de 18 velocidades, pero no se dan cuenta que es de diferente torque. Quitaron una transmisión de 1,600 libras, montaron una de 1,800 y eso puede repercutir en forzar el resto del tren motriz, en forzar el propio motor, en consumir más combustible, se puede generar calentamiento, ¿ok? En el motor. O puede ser al revés, que quitaron una transmisión de 1,800 y montaron una de 1,600. También de 18 velocidades, pero con 1,600 libras. Entonces ahora va a ser mucho motor para la transmisión. Ahora la transmisión se va a ver forzada, va a haber calentamiento, va a haber fricción en engranes y daño rápido en la transmisión. El número 9 nos indica el nivel de diseño de la transmisión, tiene que ver con el tipo de diente, tanto en la sección principal como en la sección auxiliar. Si es diente fino, si es diente grueso, diente helicoidal.
¿ok? Tiene que ver también con el tipo de valeros, si son valeros de balines, valeros de balas, valeros de agujas, cónicos, etcétera, etcétera. Es el nivel de diseño de la transmisión. El número 18 es el número de velocidades hacia el frente y la letra B se refiere a la relación de engranes, a las vueltas de entrada por las vueltas de salida de la transmisión. Esa letra B puede cambiar A, B, C o D porque existen diferentes transmisiones con diferentes relaciones. Entonces, es importante que obtengamos esta nomenclatura para cualquier información que queramos conseguir de las transmisiones. Esta imagen nos muestra el diseño de la transmisión. Ya comentábamos, la transmisión se compone de una sección principal y una sección auxiliar. En la sección principal, el operador va a poder acoplar las posiciones de palanca, desde posición de reversa. Si estamos hablando de una transmisión de 18 velocidades, sería reversa, low, primera, segunda, tercera y cuarta. Si estamos hablando de una transmisión de 10 velocidades, entonces sería reversa, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Ok? Y en la sección auxiliar tenemos las posiciones de rango cuando es solo de 10 velocidades y de rango y multiplicador cuando es de 18 velocidades. En ambas secciones se utiliza la doble contraflecha, ya dijimos, para repartir el torque del motor en un mayor número de engranes y eso provoca el forzar menos los engranes. Ok, entonces, pues este es el diseño de las transmisiones. Vamos a ver ahora lo que ya comentábamos sobre la definición de sobremarcha. Hablando del último cambio de la transmisión, las transmisiones directas, su relación es de una a una, como se ve en esta imagen. Una vuelta de entrada por una vuelta de salida. Esas son transmisiones directas. La transmisión es con sobremarcha, su relación es menor a una en la última velocidad. 0.86 a 1. Esto se transmite en un ejemplo de el motor me manda 1287 RPMs, la transmisión las multiplica a 1650 RPMs. Es una transmisión overdrive o con sobremarcha. Dentro de la nomenclatura existe la letra F, donde ya comentábamos que se refiere a la posición de la palanca en la tapa de cambios. En la tapa de cambios, cuando no tiene la letra F en la nomenclatura, el alojamiento de la palanca se encuentra recorrido hacia atrás. Cuando tiene la letra F, indica que el alojamiento ahora está más al centro de la tapa de cambios. Esto es importante porque si en algún momento vamos a reemplazar la misma tapa o alguna horquilla, alguna flecha, vamos a reparar la tapa de cambios, hay que ver si es la instalación de la palanca al centro o atrasado. ¿Sale? Entonces, esto tiene que ver con el tipo de cabina, tiene que ver pues con muchos factores en el tren motriz. Hablábamos del nivel de diseño. El número 9 nos indica el nivel de diseño, pero ese número puede cambiar desde el número 4, 5, 6, 7 y 9. Tiene que ver con el tipo de diente, ya habíamos comentado, si es diente grueso, diente helicoidal, diente delgado, diente recto. ¿Sale, vale? Entonces, todo esto cambia en cada transmisión dependiendo del torque que generen las transmisiones y dependiendo de la velocidad y torque que tienen que soportar las transmisiones de parte del motor. Muy bien. Ahora, para cumplir, hablando de transmisiones de 10, 18 velocidades, recordemos que para poder cumplir con este número de velocidades, la transmisión es asistida por presión de aire. Tiene alimentación de aire del tanque de accesorios del sistema de frenos. Del tanque salen entre 90 y 120 PSI. Esa línea que viene del tanque llega directamente a un regulador que se encuentra en la parte trasera de la transmisión. Ese regulador recibe la presión de 120
Aquí está la imagen del regulador. Recibe la presión de 120 PSI, pero él regula prácticamente a la mitad de esa presión. Su presión va a ser entre 57,5 y 62,5 PSI. 57.5 a 62.5 PSI. Esa es la presión a la que se va a reducir a través de este regulador, y con esta presión es que va a controlar el movimiento de los pistones de rango y multiplicador a través de la perilla de cambios que tiene a la mano el operador. El mantenimiento preventivo de este regulador es limpieza al filtro, reemplazo de los O-ring. ¿Ok? Entonces, recordemos que pues también es bueno recordarle a los operadores que deben purgar los tanques todos los días. Todos los días por las mañanas, antes de darle marcha al motor, hay que purgar, hay que tirar el agua, el aceite que pudiera estar en los tanques. Si son unidades que trabajan en lugares donde hay mucha humedad, mucha temperatura, hacer un segundo procedimiento de purga al mediodía, 2, 3 de la tarde, que el calorón está en su punto, que la humedad es muy alta, hay que hacer un segundo procedimiento de purga. Ahora, el sistema neumático se compone de la válvula auxiliar, muchos le llaman válvula esclava, que se encuentra instalada sobre el housing del lado izquierdo de la transmisión. Esa válvula recibe ya la presión regulada de parte del regulador, valga la redundancia, ¿verdad? Que está detrás de la transmisión, encima de la sección auxiliar. De la válvula se alimenta a la válvula de mano, donde tenemos el movimiento de multiplicador y rango en la válvula Road Ranger o la válvula de Eaton. Mangueras plásticas, hay que revisar que no tengan fugas. En la parte trasera de la sección auxiliar encontramos 2 pistones cuando es transmisión de 18 velocidades. Un pistón que mueve el rango y otro pistón que mueve el multiplicador. Ambos reciben presión regulada entre 57,5 y 62,5 PSI. Hay que revisar que no existan fugas durante el mantenimiento preventivo, es parte de las revisiones que debemos hacer. Aquí tengo una imagen de una transmisión donde podemos ver la posición de los engranes de la caja auxiliar y de la caja principal. Recordemos que estas son transmisiones las cuales se deben sincronizar. Al momento de la reparación, durante el ensamble, vamos a ver cómo las flechas auxiliares o las contraflechas ya tienen una marca. Tienen cuña los engranes. En dirección de esa cuña está un 0 en el engrane frontal. Entonces, ahí a ese engrane, a ese diente, perdón, vamos a ponerle pintura para facilitar la vista, la visibilidad, para poner a tiempo. Le ponemos pintura a ambas contraflechas. El engrane del tren principal, el engrane del medio, no tiene marcas. A ese engrane vamos a contarle los dientes y vamos a dividirlo a la mitad. Bien dividido a la mitad del engrane, marcamos con pintura y vamos a sincronizar las flechas auxiliares o contraflechas contra esa marca que hicimos del engrane central. Lo mismo en la sección auxiliar. Si no ponemos a tiempo, si no sincronizamos, pues simplemente no va a girar la transmisión. Va a ser difícil que armemos una transmisión que no esté sincronizada, no nos van a coincidir los valeros, porque los trenes no están centrados. ¿Ok? Entonces es difícil equivocarnos. Vamos a facilitar la puesta a tiempo colocando pintura en los engranes. Ahora, el conjunto o el cilindro del multiplicador, de antemano sabemos que se usa en transmisiones de 15, 18 velocidades. Ya no es común la de 15, solo la de 18 velocidades. Este pistón
Si ustedes recuerdan, si memorizan un patrón de cambios de una transmisión de 18 velocidades, recordarán que el botón del multiplicador, el operador lo usa en todos los cambios de velocidad. En todos. Desde la velocidad 1 hasta la 18, en todos se estuvo moviendo el multiplicador. Por lo tanto, el pistón del multiplicador pues tiende a sufrir un desgaste más rápido que el pistón de rango. ¿Por qué razón? Porque el pistón de rango, en un patrón de 18 velocidades, solo se mueve 2 veces. De la velocidad 1 a la 10, usamos rango bajo. Es decir, desde la velocidad número 1, acoplé rango bajo y nunca más volví a ocupar el botón. Llegué a la 10 y cuando voy a brincar de la 10 a la 11, ahí cambio a rango alto. Entonces, de la velocidad 11 a la 18, se ocupó rango alto. Es por eso que el pistón de rango solo se movió 2 veces en todo el patrón de cambios. Mientras que el cilindro del multiplicador en todas las posiciones se está moviendo. Cuando cambio de primera a segunda ya lo moví, segunda a tercera lo moví, tercera a cuarta y así me voy a ir en todas las velocidades, hay movimiento. Entonces es normal que de pronto tengamos más daño en los pistones del multiplicador y en ocasiones los técnicos dicen, ¿por qué este se daña tanto? ¿Por qué? Puede ser la presión, puede ser la falta de lubricación, mucho aire, qué sé yo. No, es el trabajo normal, es el diseño de trabajo normal de la sección auxiliar de las transmisiones. Ahora, es importante, ahora que hay tanta electrónica en los camiones, es importante que el operador abra el switch al inicio de la jornada de trabajo. Cuando abre el switch, recordemos que tiene que esperar a que se cumplan ciertas funciones en la unidad, desde el recorrido de las agujas en el tablero, el recorrido de los moduladores del ABS. Ahora con el tema de la urea hay que esperar a que se purgue el sistema. Cuando el motor tiene resistencias para ayuda del arranque en frío, también hay que esperar a que prendan y se apaguen. Hay muchas funciones en las cuales el operador debe esperar. En este caso, las transmisiones, pues son transmisiones manuales, aquí no hay tanto problema, pero sí es necesario verificar que los tanques de aire tengan la presión adecuada para que la transmisión no tenga problemas de aplicar las velocidades. Importante, como recomendaciones de operación, los operadores deben garantizar que los motores dan marcha solo con el pedal del embrague pisado, la transmisión en neutral, siempre la seguridad por delante. Si el motor está dando marcha sin pisar el pedal del embrague, señores, ahí ya tenemos un problema, hay que reportarlo para corregirlo. Siempre el freno de servicio, siempre neutral. Ahora sí, el motor está funcionando. Recordemos que hay que esperar a que el motor eleve su temperatura. Por lo menos el primer kilómetro hay que avanzarlo en marcha lenta con el objetivo que todos los componentes, incluyendo la transmisión, tomen temperatura normal de operación. Siempre inicia la operación en primera velocidad, siempre. ¿Por qué primera? Pues porque es la relación donde más se reduce la velocidad, donde más se aumenta el torque. Y sobre todo, si estamos hablando de una unidad con carga que tiene 20, 30, 50 toneladas encima, siempre primera velocidad. Vamos a hacer un cambio de velocidad, siempre use el pedal del embrague, siempre. Hay muchos operadores que no usan el pedal del embrague solo cuando acoplan primera. Cuando cambian de primera a segunda, no lo vuelven a usar. Y en el resto de las velocidades no lo usan, lo hacen a oído, lo hacen a revoluciones. Es la propia experiencia del operador.
Eh, ¿Es adecuado? Dice el operador que sí. No es conveniente, señores, porque pues seguramente no se escuchan ruidos, no se escucha el golpeteo, el arrastramiento de los engranes, de los collares. Dice el operador, entran suavecita las velocidades. Aún así, señores, hay fricción. Siempre va a haber fricción, porque no estamos desconectando al motor de la transmisión. Hay mucha revolución en la transmisión. Recuerden que el objetivo de pisar el embrague es desconectar al motor de la transmisión para que la transmisión reduzca revoluciones. Y entonces el cambio entre suave. Si lo hacemos con el embrague conectado, entonces la transmisión trabaja las revoluciones del motor y va a haber choque de engranes. Tal vez no se escucha, pero sí hay fricción. En poco tiempo vamos a ver rebaba en el aceite, obviamente aceite contaminado, problemas de lubricación, y si la transmisión les iba a durar, no sé, voy a decir un número al aire de 5 años, seguramente que les va a durar 3 años y medio. Reducimos la velocidad de los componentes. Es una falla de fatiga, ¿ok? Que de ser constante, truenan los fierros. Recuerden que los fierros no tienen palabra de honor, pueden tronar en 1 año, pueden tronar en 2, ¿verdad? Pero de que reducimos la vida de los componentes, sí la reducimos. Dentro del mantenimiento preventivo, pues el tema más importante en las transmisiones manuales es la lubricación. La lubricación, pues obviamente son apropiados para enfriar la transmisión, para lubricar, evitar fricción entre metales. Recuerden que dentro de las transmisiones hay diferentes materiales, hay desde bronces, hay acero, hay fierro dulce, hay colado, hay mucho tipo de materiales, hay juntas de papel, bueno, infinidad de materiales. Entonces, el usar un buen aceite, el aceite adecuado, pues va a ser clave para que las transmisiones se mantengan dentro del rango de temperatura y que nos duren el tiempo para el cual están programadas. Siempre conservar el nivel del aceite, inspeccionar con regularidad el nivel del aceite, apegarse a la tabla de intervalos de mantenimiento. Recuerden que en algunas unidades, sobre todo cuando son transmisiones ya de muchos años, se maneja aceite mineral. Entonces hay que respetar el aceite mineral. En transmisiones más modernas, más recientes, se usa aceite sintético. Hay que asegurar, garantizar que se use aceite sintético. Grado y tipo correcto de aceite. No hacer mezcla de mineral a sintético, viceversa. Hay que respetar el aceite que lleva la transmisión. Para revisar el nivel es mediante el tapón de llenado. En la primera imagen está el dedo hacia abajo para alcanzar a tocar el aceite. Obviamente es un nivel incorrecto. El nivel correcto debe ser a ras del tapón. Siempre la unidad en un terreno nivelado. Quitamos el tapón, ahí debe ser el nivel, a ras del tapón. La correcta lubricación, pues obviamente garantiza el buen enfriamiento de los engranes, evitamos la fricción entre engranes, evitamos la alta temperatura. Una mala lubricación nos va a representar dientes filosos, dientes brillosos, valeros también con mucho brillo por fricción, aceite inadecuado, aceite muy grueso, o cuando tardamos mucho tiempo en cambiarlo y solo vamos rellenando, lodos en la transmisión y se refleja muy fácil en la tapa de cambios. Cuando quitamos el tapón para vaciar el housing, sale con mucho lodo. Y obviamente todo esto es lubricación de mala calidad. Y esto es consecuencia, obviamente, de los principales daños de la transmisión, aparte de no usar el embrague para los cambios. Es importante que se respete los rangos de operación también. Las capacidades de aceite lubricante. Normalmente una transmisión de 10 velocidades
Su housing es muy similar a una de 18. 13 litros de aceite prácticamente se llevan, tanto en 10 como en 18 velocidades. Por ahí puede haber uno que otro housing que sea diferente y lleve un poquito menos. Hay transmisiones que llevan 9 litros, 12 litros, pero la mayoría llevan 13 litros, tanto de 10 como de 18 velocidades. El aceite, cuando es aceite mineral o ya comentábamos que hay que respetarlo. Si combinamos el aceite sintético con aceite mineral, la vida de la transmisión se va de picada, pero rapidísimo, y eso lo hemos tenido detalles con varios clientes. El aceite sintético, que es el más actual, obviamente es de un precio mayor, es más caro, ¿verdad? Pero dura más el servicio de cambio de aceite. Eaton al día de hoy está recomendando aceite sintético PS386. Esa es la especificación del aceite. Cuando respetamos el tipo de aceite, en este caso el sintético, se va hasta 400,000 kilómetros el servicio, sobre todo cuando son unidades que están dentro de carretera todo el tiempo. Si las unidades combinan su trabajo entre carretera, terracería, ciudad, entonces el desgaste del aceite se ve afectado, es más rápido el desgaste. Entonces tendríamos que reducir a entre 200, 250,000 kilómetros. Todo va en base a un estudio revisando la calidad del aceite. Pero si son unidades que trabajan dentro de carretera todo el tiempo, hasta 400,000 kilómetros se puede ir el servicio. Ahora, los operadores deben estar conscientes que una mala operación es afectación directamente a elevar la temperatura en las transmisiones, y esto puede ser provocado por hacer funcionar la unidad durante mucho tiempo a bajas velocidades, por el medio ambiente, temperaturas altas del lugar donde está trabajando la unidad y a baja velocidad, flujo restringido del aire alrededor de la transmisión, sistema de escape muy cerca de la transmisión. Es muy probable que se hizo una reparación donde se tuvo que mover el tubo del escape, y al momento de volver a armar, el tubo quedó muy cerca de la transmisión. Obviamente eso eleva la temperatura. Operación de sobremarcha, alta potencia, es decir, en una pendiente llevamos una velocidad inapropiada. Tratamos de subir la pendiente en alta velocidad. Un bajo nivel de aceite, obviamente. Todo esto son parte de que la temperatura se eleve. Una incorrecta operación en subidas, ya les comentaba cuando tratamos de subir pendientes a alta velocidad. La transmisión no debe operar continuamente arriba de 250 grados Fahrenheit. Si trabaja en 250 grados Fahrenheit, pero intermitente, es más, hasta 300, 250, 280, intermitente, esto no dañará la transmisión. Pero si constantemente anda en esta temperatura, entonces sí la transmisión se puede ver afectada, problemas de lubricación, problema de desgaste acelerado de los componentes. El aceite pierde pronto sus características por la alta temperatura, y eso pues obviamente acorta la vida de los materiales. Definitivamente nunca operar una transmisión arriba de 350, 330 grados Fahrenheit ya se convierte en un problema. Entonces ahí los operadores siempre deben estar conscientes de cuidar la temperatura de las transmisiones. Ahora, la operación, continuando con algunas recomendaciones, siempre seleccione un cambio de velocidad apropiado para el despegue, siempre primera velocidad.
Siempre utilice el procedimiento del doble pedalazo cuando sea necesario, no es todo el tiempo, ¿verdad? Cuando sea necesario. Hay operadores que ni siquiera dan uno. Nunca golpee o force la palanca de cambios para completarlo. Y de pronto les cuesta acoplar la velocidad porque no pisan el pedal del embrague a fondo. A media carrera hacen el cambio y siempre hay choque de dientes. Nunca descuelgue una unidad en neutral. Dice el operador, vamos a neutralizar para ahorrar combustible. No, porque ya no la van a detener. Ha habido motores que han sacado las manos cuando tratan de meter la velocidad o definitivamente no entra la velocidad también, ¿verdad? Se recomienda hacer los cambios de rango en las velocidades correctas, es decir, recuerden que solo cuando brincamos de la 10 a la 11 o de regreso, ¿verdad? De la 11 a la 10 es donde movemos el rango, de rango bajo a rango alto o viceversa. Solo en esa posición utilizamos el rango, el cambio de rango. Ahora, les estoy mostrando en la imagen el patrón de cambios de una transmisión de 18 velocidades, donde la primera imagen que estoy aquí señalando, esta imagen de aquí, me indica las posiciones de palanca, no las velocidades, apenas las posiciones de palanca. Aquí en esta parte, esto que estoy encerrando, son las posiciones de palanca con rango bajo, low. Con rango bajo. Tenemos la velocidad de reversa, alto y bajo. La posición de low, donde vamos a encontrar las velocidades 1 y 2, primera y segunda velocidad en posición de low. Para pasar a tercera velocidad, nos vamos a la primera posición de palanca. Ahí encontramos la tercera. Todo esto con rango bajo. Y para cambiar de primera a segunda, movemos el multiplicador de directa a overdrive. Recuerden que en el multiplicador tenemos posición directa y posición over. En rango tenemos bajo y alto. Entonces, primero acoplamos rango bajo. Y en directa, primera posición de palanca, tenemos la primera velocidad. En overdrive obtenemos la segunda. Para pasar a la tercera, regresamos a directa y nos cambiamos de posición de palanca. Tenemos la tercera con directa. Con overdrive tenemos la cuarta. Y luego pasamos a la segunda posición de palanca, donde tenemos la quinta con directa y sexta con over. En la tercera posición de palanca, 7 con directa y 8 con overdrive. Cuarta posición de palanca, 9 con directa y 10 con overdrive. Ahí llevamos 10 velocidades. Ahora hay que hacer la preselección. Antes de ir a neutral, cambiamos de rango. Vámonos a rango alto. Regresamos otra vez a directa y la palanca la vamos a regresar a la primera posición de palanca, que ahora se convierte en quinta posición de palanca porque tenemos rango alto, high. Entonces, en esta posición de palanca, con directa obtenemos la velocidad 11. Recuerden que ahora estamos en rango alto. 12 en overdrive. 13 con directa en la siguiente posición de palanca. 14 con overdrive. 15 con directa en la siguiente posición de palanca. 16 con overdrive. 17 con directa en la octava posición de palanca y 18 velocidades con overdrive. Ese es todo el patrón de cambios de una transmisión de 18. Entonces, recordando un poquito, el rango solo lo moví en 2 veces, cuando apliqué rango bajo y luego de la 10 a la 11 rango alto y listo. Mientras que el multiplicador se mueve en todos los cambios de velocidad. Cualquier velocidad, movemos multiplicador.
¿Por qué tantas velocidades? Porque tenemos que repartir la carga del camión en todas estas velocidades. Es algo básico, algo muy fácil de entender, porque de pronto yo lo explico así, muy burdo, pero muy simple de entenderlo. Imaginemos que vamos a subir una escalera de 5 metros de altura y llevamos encima una carga de 30 kilos. 30 kilogramos encima y vamos a subir 5 escalones, porque son 5 metros de altura, cada escalón es de 1 metro. Para subir un escalón de 1 metro está complicado y más con carga. Esos mismos 5 metros de altura, pero ahora vamos a ponerle 18 escalones, son pasos más cortos. Con los 30 kilos encima, seguro que la voy a poder subir más fácil. Es algo muy simple. Entonces, por eso tantas velocidades. Y los operadores deben ser, pues, unos genios. Son operadores que de verdad, mis respetos para poder controlar, sobre todo una frenada de emergencia. Porque ellos tienen que seleccionar una velocidad para frenar con tren motriz, aparte del freno de motor, aparte del freno de servicio. Ellos tienen que ayudar con el tren motriz a frenar. Y van a ocupar una velocidad de las 18, ¿cuál van a seleccionar? Pues solo ellos saben calcular distancia, tiempo, fuerza, todo. Entonces, señores, como recomendación y saliéndome un poquito de contexto, nunca se pongan enfrente de un tracto porque no lo van a frenar en 20 metros. Una frenada de emergencia se los va a llevar. Quítense, háganse a un lado. Aparte de que el operador tiene muchos puntos ciegos, no tiene la capacidad de frenar un tractocamión con 60 toneladas en 20 metros. Hay que hacerse a un lado, señores. Nunca manejen enfrente de los tractos en pendientes. Esta es la tabla de relación de una transmisión de 18 velocidades. Tenemos reversa. En reversa tenemos 4 velocidades, que prácticamente el operador solo usa 2. Reversa 1, reversa 2. Sus relaciones son 15.06 a 1 y 12.85 a 1. Las otras reversas, tercera y cuarta, realmente no las ocupa porque iría muy rápido en reversa y eso no es posible. En la posición de low encontramos la primera y segunda velocidad. La primera velocidad tiene una relación de 14.4, la segunda 12.29. ¿Qué es esto de la relación? Es lo que platicábamos, es la relación de engrane, las vueltas de entrada por las vueltas de salida. Si el operador acopla la primera velocidad, para que la transmisión saque una vuelta al cardán, el motor le tiene que mandar 14.4 vueltas. Entonces la transmisión se convierte en un reductor de velocidad, pero en un multiplicador de torque. Por ejemplo, si tenemos un motor con 1850 libras-pie de torque, esa es la fuerza máxima del motor. El operador acopla la primera velocidad. La relación de primera es 14.4. Entonces, aquí se convierte la transmisión en un multiplicador de 1850 libras-pie de torque por 14.4, que es la relación de transmisión. La transmisión está convirtiendo a 26,640 libras-pie de torque. De 1800 que mandó el motor, la transmisión saca 26,000 libras de fuerza. Entonces la transmisión se convierte en un multiplicador. Llevamos 60 toneladas encima, pues bueno, son 26,000 libras. Pero esas libras todavía falta que corran por el cardán y lleguen al eje trasero. En el eje trasero tenemos dos funciones, tenemos el diferencial y tenemos la relación del eje. La relación, recuerden que se compone del paso del diferencial.
la relación entre piñón y corona. Un paso 939, que es común en nuestro país. 39 dientes de la corona, 9 dientes del piñón. Para sacar su relación hay que dividir 39 entre 9. 39 entre 9 nos da 4.33. Esa es la relación del eje trasero. Entonces, las 26,000 libras que sacó la transmisión, lo multiplicamos por 4.33, que es la relación del eje. Esto nos da un total de 115,000 libras pie. Esas 115,000 libras pie son las que salen por las flechas hacia las ruedas. Con 115,000 libras pie vamos a mover 60 toneladas. ¿Ok? Entonces, esa es la función de una transmisión, convertirse en un multiplicador de torque. Reduce la velocidad. La unidad va a vuelta de rueda, pero con todo el torque para mover 60 toneladas. El operador hace un cambio de primera a segunda. Ahora la relación de segunda es 12.29. Con 12.29 se reduce el torque, pero ya lleva inercia la unidad. Y entre más vaya avanzando de velocidad, cada vez es menos torque, pero la velocidad se va ganando. Pierde torque, gana potencia. Recuerden, no hay que confundir torque con potencia, son conceptos totalmente diferentes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Porque es común y yo creo que a ustedes les consta. Hay operadores que dicen, primera y segunda velocidad no hay que usarlas, no sirven, solamente son para montaña, dicen los operadores. Cuando vamos en una pendiente, ahí las vamos a usar. No, es desde el despegue. Vean la relación de tercera velocidad. La relación de tercera es 8.56, aquí está. Esa es la relación de tercera. Entonces, ¿qué pasa si tenemos 1850 libras pie de torque, pero ahora al operador se le ocurrió despegar en tercera por 8.56? Tenemos 15,800 libras saliendo de la transmisión. Esas 15,000 las multiplicamos por 4.33, que es la relación del eje, tenemos 68,000 libras pie en las ruedas. En tercera velocidad, mientras que en primera teníamos 115,000. Ahora tenemos 68,000. Vean la cantidad de fuerza que está perdiendo el tren motriz por despegar en tercera. Y así podemos ir sacando números y números y números. Si pensaban que siendo mecánicos iban a desentender de las matemáticas, no. Y esto, digo, es algo muy simple, pero hay mucho que trabajar con el tren motriz. Recuerden que hay clientes que cambian el paso del diferencial, pero solo lo cambian por cambiarlo, y pues obviamente es un desastre todo nuestro tren motriz. Se convierte en una unidad que se sobrecalienta, que consume mucho combustible, que consume hasta aceite, daños muy rápidos en motor, en transmisiones, en cardanes, las crucetas. Hay unidades desflechadas, las flechas laterales de las masas de rueda también tronadas, embragues a cada rato. Todo, señores, todo va programado. Y ahora con la electrónica, el cambiar una transmisión con relación diferente, el cambiar un paso de diferencial, todo esto conlleva a programarlo en el SM del motor. Y cada motor, cada marca de motor tiene su modo de programación. ¿Ok? En ocasiones hasta el tamaño de la llanta se debe cambiar. Las revoluciones por milla de la llanta no coinciden con el paso, con la relación de la transmisión, y todo esto conlleva a los fallos ya platicados. Ok, ahora, este es un patrón de cambios de una transmisión de 10 velocidades. Esto es más simple. Posición de reversa. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Aquí sí son velocidades. En quinta velocidad cambiamos a rango alto y regresamos a primera, pero con rango alto se convierte en sexta.
7, 8, 9 y 10 velocidades. Y ahí completamos el patrón de cambios de 10 velocidades. ¿Ok? Entonces, esto está más sencillo. Esta es la tablita de relación de transmisión de una caja de 10 velocidades, donde tenemos la relación de primera, 14.80, segunda 10.95. Esto es en estos modelos de transmisión, en estos. Pero aquí hay otro modelo de transmisión donde cambia la relación. La primera es 12.69, comparado con 14.8, pues hay mucha diferencia. 9.29 la segunda, comparado con 10.95, hay diferencia. Entonces, existen diferentes transmisiones con diferentes relaciones, aunque sean del mismo número de velocidades, pero con diferentes relaciones. La primera transmisión es directa, vean la velocidad 10, es de 1 a 1. La segunda y la tercera transmisión son overdrive, vean la última velocidad, 0.74 a 1. Entonces, es por eso que, como les comenté al principio, hay que tener bien la información de la transmisión que estamos diagnosticando o reparando en base a la nomenclatura que está en la placa de datos, para que la refacción que nos surtan o bien la refacción que, o el manual más bien que consigamos sea el adecuado. Ahora, el no respetar los rangos de operación, aparte de que vamos a consumir más combustible, podemos calentar componentes, como ya comentamos, también nos van a desgastar los fierros, los engranes, collares, valeros, flechas, sincronizadores de rango. Todo esto es parte de los daños por no respetar rangos de operación, mantenimiento preventivo. Los engranes, los deslizables, los collares se van a representar brillosos, con mucho desgaste, provocando posteriormente botamiento de velocidades, ruidos. El sincronizador de rango es uno de los componentes más delicados de la transmisión. Entonces, pues podemos caer en daños donde la transmisión definitivamente no aplique ninguna velocidad. Donde se quede, dice el operador, se queda neutralizada. ¿Ok? Entonces, pues señores, si se dan cuenta, todo esto que platicamos, pues tiene un porqué, tiene pues mucha importancia que darle para explicarle a los operadores. Hay operadores que pueden tener muchísimos años de experiencia manejando, pero no tienen los cuidados adecuados. Y también hay operadores que son muy cuidadosos y son, pues obviamente, operadores más completos. Señores, prácticamente yo con esta imagen estoy terminando mi presentación sobre las transmisiones manuales. Es un tema, pues, más de recomendaciones de operación y cuáles son las consecuencias el no operar de forma adecuada. Enterarnos un poco sobre la ficha técnica de las transmisiones, sobre la importancia de funcionamiento de cada velocidad, de cada transmisión, y un poco sobre el mantenimiento preventivo. Señores, yo con esto termino. Obviamente no quiero desconectarme sin antes preguntarles si existe alguna duda, algún comentario, señores, algo que agregar. Ustedes tienen mucha experiencia, muchos de ustedes agreguen pues comentarios para enriquecer estas pláticas o dudas que tengan, señores. Adelante. Pueden abrir sus micrófonos o bien en el chat pueden poner sus preguntas. Adelante. Bueno, creo que dice el dicho que el que calla otorga. En esta ocasión vamos a tomarlo así, señores, pues no me queda más agradecerles su tiempo, su atención.
y pues hacerle la invitación para más tarde. Parece que hay otra conexión con el motor A26 y mañana seguimos con más pláticas. Señores, por el momento es todo. Tengan muy buena tarde, tengan buen provecho todos, señores.